Buenos días, chicos. Necesito que enciendan su cámara. Vamos a iniciar nuestra clase. Muy bien, vamos a aprovechar la clase del día de hoy. Si ustedes tienen ya sus folletos, se podrán dar cuenta de que el día de hoy vamos a empezar a trabajar con lo que es la tabla periódica. Entonces, voy a ir explicando unos aspectos importantes. Necesito que pongan bastante atención a este tema. Realmente es muy importante. Vamos a estar hablando luego ya de algunas estructuras de los átomos, porque luego ya más adelante vamos a estar trabajando algunos otros temas de conversiones, fórmulas, etcétera. Y sí necesito que podamos avanzar bastante en este curso, ¿sí? Muy bien. Entonces les voy a ir compartiendo aquí mi pantalla. Necesito ver que todos estén ahorita conectados. No sé quién, alguien que solo tiene unos emojis, que pueda poner su nombre o abrir la cámara, por favor. Muy bien, entonces vamos a trabajar. Vamos a hablar sobre la tabla periódica. Yo creo que en varias ocasiones ustedes han tenido la oportunidad de escuchar acerca de la tabla periódica, incluso la pueden ver. Bueno, necesito que se pongan el nombre, como les digo, o abran la cámara. Si no tienen la cámara abierta, no tienen asistencia. De una vez se los digo y no lo voy a volver a repetir. Muy bien, entonces hemos estado escuchando varias veces sobre qué es la tabla periódica, que tiene los elementos. Hemos incluso a veces tenido hasta una tabla periódica a la mano, pero vamos a conocer ahora mucho más la estructura. Eso es lo que nosotros hemos visto, ¿sí? La tabla periódica de los elementos, ¿verdad? Eso es lo que todos hemos visto. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí tenemos nosotros la tabla periódica de los elementos y tenemos varios elementos. Si nos damos cuenta, hay números, hay letras, hay símbolos, hay otros números más pequeños, entonces y también muchas veces hemos visto que la tabla periódica está clasificada en diferentes colores. Podemos ver que hay unas columnas que están de un color, hay otras que de otro color, hay un tramo grande que está con otro color. Entonces, vamos a ir conociendo por qué es que nuestra tabla periódica está determinada así. Porque de un lado, por qué los números, del por qué tiene dos partes aquí, del por qué hay varios colores, etcétera, ¿verdad? Entonces, para eso necesito que observemos, por favor, este video. Necesito que pongan mucha atención porque un ejercicio de los que tiene el folleto se hace con información que está en este video. Entonces, si ustedes tienen ahí su cuadernito o su folleto, necesito que vayan apuntando, por favor, lo más importante, porque, como les digo, si ustedes, Rocío, hay una de las actividades del folleto, léeme la actividad número 1. Disculpe mi fin por mis cosas, ahorita la leo. Acá está. Realizar un trifoliar con las funciones, aspectos interesantes y datos curiosos de la tabla periódica. Muy bien. Entonces, gracias, Rocío. Esta actividad número 1 la vamos a realizar nosotros con información, obviamente que les voy a decir hoy en la clase, pero mucha información de esa es la que vamos a estar observando aquí en este video, por lo que quiero que pongan bastante atención. Muy bien, vamos a poner atención, por favor.
Hola amigos, soy Dimitri. En el día de hoy trabajaremos química. Hablaremos sobre la tabla periódica. Espero que lo disfrutes. Hamilton, Colombia, es educación para todos. En el pasado, a pesar de conocerse algunos materiales, como el oro, la plata, el mercurio, el cobre y el plomo, no se tenía la noción de que dichos materiales eran elementos químicos de la materia. El primer descubrimiento de un elemento fue en el año de 1669, cuando el alquimista Henning Brand descubrió accidentalmente el fósforo al intentar convertir metales, como el plomo, en oro puro, algo que por supuesto nunca logró. ¡Qué hombre tan loco! Pero bueno, eran las creencias de la época. Luego, en el siglo XVIII, empezaron a surgir nuevos descubrimientos, principalmente los gases como el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, además de empezarse a consolidar el término elemento. Antoine Lavoisier, famoso químico, biólogo y economista francés, es considerado el padre de la química moderna. Hizo grandes aportes, entre ellos la lista de sustancias simples, donde aparecían 33 elementos, agrupándolos en gases, metales, no metales y tierras. Todo esto en un intento de sistematizar los 33 elementos descubiertos hasta ese entonces. Veamos la lista más de cerca. Siguiendo los pasos de Antoine, encontramos al químico alemán Johann Wolfgang Weber. Él, a principios del siglo XIX, notó el parecido que existía entre ciertos grupos de 3 elementos. A estos grupos de 3 les llamó tríadas, como las tríadas del litio, sodio y potasio, el calcio, estroncio y bario. Y el cloro, bromo y yodo. A finales del siglo XIX, el químico inglés John Newlands señaló en una serie de documentos que cuando los elementos se enumeran de menor a mayor peso atómico, las propiedades físicas y químicas parecidas se repiten en intervalos de 8. Esto fue llamado la ley de las octavas. Pero cuidado, no se debe confundir con la ley del octeto. Veamos las octavas. Los elementos de una misma columna tienen propiedades físicas y químicas parecidas. Casi simultáneamente, en 1869, el ruso Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica. Esta tabla agrupaba los elementos en grupos de 8, cada uno con propiedades químicas y físicas. Chicos, por favor, les voy a pedir de que no anden rayando la pantalla. No quiero decir quién las rayó, porque aquí me aparece a mí quién las rayó. Entonces, a la persona que las rayó, le voy a ir quitando puntos de participación. Además, dejando casillas libres para los elementos que faltaban por descubrir. Voy a regresar un poquito el video porque... ¿Van escuchando ahí? Disculpen. Sí, Miss. Sí. Ok. El ruso Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica. Esta tabla agrupaba los elementos en grupos de 8, cada uno con propiedades químicas y físicas similares. Además, dejando casillas libres para los elementos que faltaban por descubrir. Incluso predecía las propiedades de estos elementos faltantes. No obstante, esta tabla presentaba problemas, se debieron integrar los gases nobles, las tierras raras o lantánidos y actínidos, y elementos radioactivos. La tabla quedó de la siguiente manera. A medida que el tiempo pasaba, más y más elementos eran descubiertos, hasta tener la tabla que hoy día conocemos. La IUPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, por sus siglas en inglés, es la autoridad a nivel mundial para la denominación de los elementos y compuestos químicos. En la tabla periódica tenemos a los elementos alcalinos, a excepción del hidrógeno, los alcalino-térreos, los metales de transición, las tierras raras, los no metales, otros metales halógenos y gases nobles.
Recapitulando, se puede encontrar el símbolo, el número atómico, la masa atómica, entre otras propiedades, de todos los elementos conocidos hasta ahora en la tabla periódica de los elementos químicos. Por ejemplo, para el elemento calcio, ubicado en el período 4, grupo 2, vemos que su símbolo es Ca y tiene masa atómica de 40,078 y un número atómico de 20, es decir, posee 20 protones. Los grupos van del 1 al 18 y se cuentan de izquierda a derecha. Por su parte, los períodos se cuentan de arriba hacia abajo y van del 1 al 7. En un grupo, las propiedades químicas son muy similares porque todos los elementos del grupo tienen el mismo número de electrones en su última o últimas capas. A estos electrones de las últimas capas se les llama electrones de valencia. Si tomamos como ejemplo los 3 primeros elementos del grupo 2, el berilio, el magnesio y el calcio, vemos que todos tienen 2 electrones de valencia, o sea, 2 electrones en su último nivel de energía. Para el caso de los períodos, los elementos que pertenezcan a uno en particular tendrán el mismo número de capas o niveles de energía. Es decir, un elemento con 4 capas electrónicas estará en el cuarto período. Por ejemplo, los 3 primeros elementos del período 4, en su orden, potasio, calcio y escandio, todos tienen 4 niveles de energía, a pesar de tener diferente número de valencia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Muy bien. Entonces, aquí tenemos mucha información. La información que más me interesa de este video es la que estaba al principio, ¿sí? Que desde hace mucho tiempo se intentó realizar una tabla periódica. Algunos la intentaron, pero no tuvieron éxito. Ahí hablaba de alguien, de una persona, un alquimista que intentó, ¿qué intentó hacer cuando empezó a descubrir algunos elementos? ¿Alguien que me diga? Intentó hacer oro. Muy bien, ¿con qué intentó hacer oro? am, Un fósforo, creo. Con fósforo. Correcto, intentó hacer, o sea, como tal, ustedes alguna vez han abierto, bueno, creo que todos hemos encendido un fósforo, ¿verdad? Todo eso se llama fósforo. En realidad, ¿saben cuál es el fósforo que existe realmente? Esa cosita rojita que se mira en el fósforo es fósforo real, como tal, el elemento fósforo. Lo demás es una maderita, ¿verdad? Entonces, intentó hacer fósforo, pero no dio resultado. Y así con el tiempo hubieron muchísimos avances en la tabla periódica. Ahí hablaba de la primera persona y es muy importante que estableció una tabla periódica. Sin embargo, esta persona era bien inteligente y sabía que iban a haber muchos más elementos que se iban a ir descubriendo, por eso dejó espacios. Muy bien, entonces yo de todos modos voy a ir explicando estas situaciones. Muy bien, entonces veamos. Ahora sí, ¿qué es la tabla periódica? Sabemos que podemos decir, bueno, ahí encontramos los elementos, nos dice cuántos, bueno, el número atómico que tiene, la masa, cuál es su símbolo, correcto, pero en sí, ¿qué es la tabla periódica? Muy bien. La tabla periódica es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta gráfica donde se presentan a todos los elementos organizados. En la tabla periódica los elementos ya están organizados, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta al final del video, hablaba cómo está totalmente organizada la tabla por familias. Sí lo voy a subir, no tengan pena para que lo puedan ver. Voy a subir el video. Vieron en la tabla periódica, en el video, perdón, que estaba organizado por familias, por grupos, por algunos tipos de elementos, características en comunes, y eso lo vamos a ir trabajando poco a poco. No es de que ya lo tengan que saberlo. Yo voy a ir explicando el funcionamiento de la tabla periódica para que ustedes la puedan utilizar. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que es una herramienta gráfica en donde se representan a todos los elementos ya organizados, ¿sí? Y aquí dice según el orden creciente de sus números atómicos. ¿Qué significa eso? Que empieza del 1 en adelante, ¿verdad? 1, 2, 3 y hasta los números que existan. Muy bien.
se llama periódica, aquí van a entender por qué se llama periódica, ¿verdad? No es solo como que, bueno, le vamos a poner tabla periódica, no. Se llama tabla periódica porque transcurrido un periodo, o sea, un cierto número de casillas, los elementos se agrupan en una nueva fila y van formando nuevas columnas. Si ustedes se dan cuenta aquí, voy a regresar. Aquí tenemos, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos los periodos, ¿sí? Y luego, según los números, se va haciendo otro periodo y otro periodo y otro periodo. Y por eso es que se llama periódica. ¿Por qué? Porque depende de los números en sus átomos. ¿Sí? Poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Muy bien. También dice los elementos se agrupan en una nueva fila y van formando columnas. En las filas se sitúan elementos con propiedades químicas parecidas. Regreso aquí, si ustedes se dan cuenta. Puedo decir, tienen características en comunes, tanto así de forma horizontal, vamos a ver, de forma horizontal como de forma vertical, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos hablando de las formas horizontales, estamos hablando de los grupos, ¿sí? Cuando yo hable de forma horizontal, estoy hablando de grupos. Y si los tomo de forma verticales de los grupos. Y si lo tomo ya de forma horizontal, estoy hablando de familias. O sea que tienen características en comunes y nosotros vamos a ir conociendo cuáles son esas características de la tabla periódica. Y obviamente los colores, ¿verdad? Que me determina cuáles son gases nobles, cuáles son metales, metaloides. Hemos escuchado eso. Por ejemplo, si yo estoy hablando específicamente del hierro, ¿sí? Si yo hablo del hierro, pónganse ustedes a pensar en las características del hierro. Y pónganse a pensar en las características del helio. ¿Conocen el helio? ¿Han escuchado del helio? ¿Sí? Con lo que se inflan los globos. Entonces uno se puede pensar, bueno, el hierro es duro, es plateado, se podría decir, o sea, es como de metal, y el helio ni siquiera lo podemos tocar como tal, ¿verdad? Entonces, van a estar, cuando los veamos en la tabla periódica, van a estar en diferentes grupos, en diferentes familias, porque no comparten características comunes. Muy bien, continúo. En el video también nos hablaban de este señor, Dmitri Mendeleev. ¿Sí? Aquí Dmitri dice, aquí, miren, aquí dice por convención. ¿Alguien que me quiera decir qué significa convención? ¿O qué entiende por convención? No todos, solo uno. O Tal vez sea, por la conveniencia. exacto, gracias Esteban, por conveniencia, ¿sí? O sea que no es que casualmente el helio, el hidrógeno es 1, el helio es 2, casualmente, no, los han ordenado por conveniencia, dice, los elementos están organizados en la tabla periódica por conveniencia, dice, tienen una estructura que captura los patrones importantes de su comportamiento, o sea que cada elemento está en la tabla periódica dependiendo de sus características, de su comportamiento, de su número de átomos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Y esa tabla periódica, o sea, muchos de los científicos, filósofos, químicos, alquimistas de la historia han contribuido a la formación de la tabla periódica. Sin embargo, este personaje, Dmitri, ¿sí? Él fue el que diseñó el patrón que hasta ahora se tiene. Ese patrón en el que van, por ejemplo, los metales de un lado, los gases nobles de otro lado. Él organizó la tabla periódica. Obviamente, dejó los espacios, como lo mencionaban, para los elementos que se fueran complementando. Dice, en 1869, la tabla organiza los elementos en columnas que son los grupos, y en filas que son los periodos. O sea, las columnas son las que van de forma vertical y las filas van de forma horizontal, que son los periodos.
Estas propiedades determinan el estado físico de un elemento a temperatura ambiente. Por ejemplo, si el elemento es gaseoso, si el elemento es sólido, si el elemento es líquido. Por ejemplo, alguien que me diga un elemento, que haya escuchado alguna vez algún elemento de la tabla periódica que se encuentre en estado gaseoso, que su estado natural sea gaseoso. Nitrógeno. Y el nitrógeno, puedo decir el helio, exacto, como lo había mencionado, eso es su estado natural, es gaseoso. Ahora, alguien que me mencione algún elemento que su estado natural sea sólido. El uranio. El uranio, el hierro, el oro, la plata, ¿verdad? Están en estado sólido, ese es su estado natural. ¿Y algún elemento que ustedes conozcan que su estado natural sea líquido? ¿El mercurio? No. Sí, el mercurio. El cloro también. Podríamos mencionarlo. Entonces, dependiendo de esas características, fue como él ordenó la tabla periódica. Así como su reactividad química, o sea, cómo reaccionan químicamente y la capacidad que tienen para formar otros átomos. Entonces, ya sabemos que la tabla periódica está ordenada convenientemente, ¿verdad? A conveniencia, dependiendo de su estado físico en temperatura ambiente, dependiendo su reactividad o la capacidad que tiene para formar enlaces químicos con otros átomos. Un enlace químico es cuando se une un átomo y otro átomo y forman una molécula. Por ejemplo, el agua. Muchos conocemos la fórmula del agua. ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. H2O, ¿verdad? Y ya sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos formando ahí? Estamos formando hidrógeno, está formada el agua por hidrógeno y por oxígeno, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con enlaces químicos, que se llaman moléculas, más adelante. Muy bien, y para finalizar, que ya vamos terminando, dice, otra de las características de la conveniencia en la que se ha formado la tabla periódica, dice, además de enlistar el número atómico de cada elemento. Si ustedes se dan cuenta, el número atómico va 1, 2, 3, pero no es porque porque muchas veces han pensado eso, bueno, es que primero encontraron el hidrógeno, luego el helio, luego el berilio, luego el cromo y así. No es porque se fueron encontrando así, no, los fueron ordenando así, dependiendo su número, del 1 en adelante, dependiendo, dice, de los, ahí mencionaba en el video, de los protones que tengan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que el hidrógeno, que es número 1, un protón tiene, entonces por eso fue ordenando. No es que, o es como que por orden alfabético, porque fueron encontrando los primeros, no, depende de su estructura, así es como están organizados los elementos en la tabla periódica. ¿Qué más nos muestra la tabla periódica? Nos muestra el número atómico, nos muestra la masa atómica, también nos muestra el símbolo, eso es lo más importante, y el nombre, obviamente el nombre y símbolo, ¿sí? Entonces dice, además de enlistar el número atómico de cada elemento, la tabla periódica también muestra la masa atómica. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Nadie estaba hablando? Muy bien. Entonces les decía que aparte de que la tabla periódica esté organizada correctamente, también nos muestra en cada elemento su número atómico, su masa atómica. También dice aquí, si vemos el hidrógeno, por ejemplo, aparece también el nombre y el símbolo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo un elemento que es hierro, ¿sí? El número atómico es el número grande que vamos a observar. Las dos letras, o en algunos casos solo es una letra, va a ser el símbolo, ¿sí? El símbolo químico. Entonces, algunos elementos como el nitrógeno, como el hidrógeno, solo tienen una letra. Por ejemplo, el nitrógeno N, el hidrógeno solo H, el oxígeno solo O, solo van a tener una sola letra. Algunos otros elementos van a tener dos letras, pero siempre los que tengan dos letras, la primera letra siempre va a ser mayúscula y la segunda letra minúscula. No se pueden las dos mayúsculas, eso no se puede, que se les quede de una vez.
Obviamente va a venir el nombre del elemento y tendríamos aquí también la masa atómica. Muy bien, entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. No, mi. Por lo que estamos, ahorita solo vimos la estructura en general, vamos a ir trabajando poco a poco lo que es la tabla periódica, por lo que trabajamos hoy, ¿está claro? Sí, Sí, mis. Sí, mi. sí, Miss, está bien, no, claro. Sí. Muy bien. Ahora les quiero hacer una pregunta. Muy bien, veamos aquí. En este, aquí tenemos una, yo les puse una tabla periódica aquí. Muy bien, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el número 1, dice H, hidrógeno, ¿verdad? Número 2 está de este lado, helio, número 2, sí, número 3, litio, berilio, etc. Si ustedes se dan cuenta al principio, H, hidrógeno, vamos bien, He, helio, y no se dice E. Por ejemplo, si tenemos aquí en berilio, no se dice B, se dice Be. Por ejemplo, hierro no se dice Fe, se dice Fe. Cada letra se menciona por aparte. Bueno, a lo que yo voy. Aquí vamos bien. Por ejemplo, boro B, carbono C, vamos bien. Pero ¿qué pasa en algunos casos como el hierro? Que se llama hierro y muchos creerán, porque cuando empezamos a aprender algunos elementos de la tabla periódica es fácil. Porque entonces hidrógeno H, helio He, litio Li, y empezamos a pensar así. Pero ¿qué pasa en este caso con el hierro? Que está Fe. ¿Alguien sabe de dónde vienen los símbolos de los nombres? ¿De qué idioma? ¿Alguien sabe? Latín. Gracias, Emerson. Vienen del latín, correcto. Vienen del latín. Por eso son datos interesantes que uno tiene que aprender. Entonces, vienen del latín. No es que vengan del inglés. Muchos han pensado eso, de plano que el nombre en inglés es así, por eso, pero no viene del inglés, viene del latín. Entonces, por ejemplo, en este caso, vean, tengo el de potasio. El símbolo de potasio es K, por la misma situación. Por ejemplo, el símbolo de la plata es AG. El símbolo del oro es AU, pero es porque los nombres de los elementos vienen del latín. Entonces, para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Muy bien, entonces con eso vamos a finalizar. Espero que hayan aprendido bastante el día de hoy. Yo voy a subir el video y voy a dar antes instrucciones claras sobre cómo quiero que me hagan ese trifoliar. Es un trifoliar informativo acerca de la tabla periódica. Bueno, no me vayan a poner tanto así como que, no me vayan a poner tanto palabras que ustedes mismos no puedan entender, como que me empiezan a poner algo de isótopos, o me empiezan a poner de niveles, no, quiero que el trifoliar ustedes lo puedan entender. Entonces, como veamos aquí tengo, muy bien. Dice que tenemos que realizar un trifoliar con los aspectos interesantes o datos curiosos de la tabla periódica. Tampoco vayan a buscar solo datos curiosos, no, aspectos interesantes. Si quieren, sí pueden poner acerca de las filas, de los grupos y de las columnas o de las familias y de los periodos, como está ahí. Pueden investigar un poquito más. Voy a volver a poner el video. Algunos datos interesantes, por ejemplo, de algunos nombres de personajes que intervinieron en la tabla periódica. Y necesito en una parte del trifoliar, como es un trifoliar informativo, ustedes puedan escribir qué representa cada uno de estos para que lo tomen en cuenta. ¿Qué representa el número atómico? Porque yo lo voy a revisar y voy a preguntar, ¿qué representa? O sea, ¿qué da a entender ese número atómico? También quiero que expliquen ahí qué da, o sea, qué representa la masa atómica.
El nombre, pues ya sabemos que es un nombre y el símbolo, pues ya sabemos que el símbolo. Pero estas dos, porque con estas vamos a ir trabajando algunos ejercicios más adelante de qué es el número atómico y tienen que ustedes saber bien cuál es la diferencia entre número atómico y entre masa atómica. ¿Estamos? Entonces, esos aspectos quiero que tomen muy en cuenta. Yo les puse ahí en su folleto una tabla periódica. Si ustedes desean, pueden utilizar esa, o si ustedes tienen una tabla periódica en casa, mucho mejor, o si ustedes quieren descargar una e imprimir una donde se vea mejor, se lea mejor, porque como ahí es la mitad de una hoja, entonces la pueden hacer, ¿sí? El trifoliar lo pueden trabajar hoy y el trifoliar lo van a entregar a más tardar el día jueves, ¿sí? Entonces tienen todos estos días, ese es el ejercicio para el día jueves. Entonces, el día miércoles tenemos nuestro parcial. Recuérdense que para los que no han enviado su ensayo, hoy es el último día de enviar el ensayo. Las tareas que tienen pendientes ahí, hoy es el último día, tanto de ciencias como de matemática. Entonces, para que las puedan realizar y empiecen a trabajar con su trifoliar. Yo voy a subir el video a Classroom. Muy bien, entonces con eso vamos a finalizar, chicos.